Si eres un apasionado como nosotros por las plantas y los platiceros, te damos la bienvenida. Has llegado al lugar indicado. Hoy hablaremos con nuestro cultivador que nos contará acerca de qué son las plantas epífitas. Nosotros somos platiceros y buscamos enlazar una gran comunidad que se apasione por la conservación de las diferentes especies de esta magnífica planta. Nosotros nos dedicamos al cuidado, reproducción y conservación de esta hermosa especie y por eso, a partir de ahora compartiremos contigo capacitaciones, asesorías, información de interés, recomendaciones específicas y mucho más. Para que tengas tus plantas en las mejores condiciones y juntos aprendamos cómo hacer para que ellas puedan crecer saludablemente. También podrás conseguir con nosotros bellos platiceros que hemos cuidado tal cual como nos enseñó el abuelo Agustín. Es posible que ya tengas uno. Los platiceros se caracterizan como plantas epífitas. Estas crecen mayormente en un hábitat cercano o sobre los árboles. Hoy nos acompaña Javier, nuestro cultivador de platiceros, quien nos va a contar un poco más acerca de su experiencia con respecto a este tema. Hola a todos, nuevamente bienvenidos a nuestro canal de platiceros. Hoy vamos a hablar sobre las plantas epífitas. Primero debemos recordar que normalmente las plantas son organismos terrestres. Dependen del suelo y utilizan el sustrato como alimento para su desarrollo. Sin embargo, algunas plantas logran independizarse del suelo y acondicionarse para vivir sobre los árboles. A este grupo le llamamos epífitas y las podemos encontrar en los bosques tropicales lluviosos. Entre ellas podemos encontrar las orquídeas, helechos, bromelias, musgos y por supuesto los platiceros, como los podemos observar. Existen tres tipos de plantas epífitas. Las holoepífitas, que estas se desarrollan completamente sobre los árboles y son incapaces de crecer sobre el suelo. También tenemos las hemiepífitas, crecen parte de su vida sobre los árboles. Estas se dividen en primarias, que son las que crecen en el hospedero. Hospedero le llamamos al árbol o el lugar donde estas se posan y que eventualmente desarrollan raíces que incluso llegan al suelo. El otro grupo son las secundarias. Estas germinan en el suelo y desarrollan tallos que crecen aferrándose a los troncos por medio de las raíces. Incluso a veces pierden el contacto con el suelo y se desarrollan solamente en el hospedero. Por último, encontramos las epífitas facultativas. Estas poseen la facultad de crecer sobre los árboles o sobre el suelo, dependiendo de las condiciones ecológicas de cada sitio. Incluso se pueden observar al mismo tiempo tanto en el suelo como en el hospedero. ¿Y por qué es importante entender sobre las plantas epífitas? Bueno, los platiceros requieren de ese ambiente o microclima que genera estar adherido a los árboles. ¿Ya viste nuestro último video? Dale clic aquí arriba y encontrarás el proceso de crecimiento de uno de nuestros platiceros aferrado a un árbol. Con esto no queremos decir que no puedes adornar tu jardín interior con un platicero como este. Para ello, es importante que sepas los 5 tips básicos para que tu platicero se sienta como en casa. Debes simular un ambiente natural que es propio de las plantas epífitas. Entonces, es importante que la exposición a la luz solar sea moderada, es decir, que exista algún filtro entre los rayos del sol y tu platicero. Asegúrate de humedecer tu planta solo cuando su sustrato o medio de siembra esté totalmente seco. De lo contrario, espera un poco. Esto evitará la aparición de hongos. Propicia una humedad relativa superior al 60%. No olvides utilizar un buen nutriente para el desarrollo de tu platicero. Plántalo teniendo en cuenta su morfología. No todos los platiceros se desarrollan de la misma forma. Si aún no conoces alguno de nuestros términos, te invitamos a que te suscribas. Próximamente te explicaremos detalladamente y te contaremos otros datos que debes tener en cuenta para que cuides cada vez mejor tus platiceros. Recuerda comentar, preguntar e interactuar con nosotros. Suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos muy pronto. Yo soy Verónica Heredia, tu compañera.